Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. ¿Sabían ustedes que el cambio climático, las estaciones que ocurren a lo largo del año son capaces de provocar importantes cambios en la función del aparato gastrointestinal? Si ustedes no conocen mucho del tema, los invitamos a quedarse con nosotros porque hemos de conversar sobre el mismo con un distinguido profesional, el doctor Nelson Ramírez Rodríguez. El doctor Ramírez es médico pediatra, especialista en gastroenterología y nutrición precisamente de niños. Él es profesor titular de nuestra facultad, por lo tanto es un experto en el tema. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina, médico ginecobstetra y experto en climaterio y menopausia, que como cada semana tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Pero antes de desarrollar este tan interesante tema, los invito al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta primera nota ustedes observarán una de las actividades frecuentes que realiza el Departamento de Salud Pública. En esta oportunidad llevó información sobre derechos de pacientes, médicos y del personal de salud en general a la población en un barrio de nuestra ciudad. Veamos la nota. Desde tempranas horas de este último sábado 11 de julio de 2026, aproximadamente 80 estudiantes de los paralelos de quinto año de la materia de Salud Pública 4 de la carrera de Medicina del Departamento Facultativo de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UNSA se movilizaron en una importante labor de interacción social enmarcada en la planificación anual que desarrollan para la presente gestión. Su tarea fundamental fue la de socializar los derechos de los pacientes y de los médicos en la población del sector de Villa Fátima. Y lo que nos hemos propuesto como proyecto es realizar charlas educativas sobre los derechos y deberes que tiene el paciente. Esta actividad lo vamos a realizar hasta el año 2029. Estamos trabajando nosotros en la red Norte Central número 3. Esta red está constituida por 15 centros de salud. 14 centros son de primer nivel y un centro de segundo nivel de referencia. Hemos fusionado ahora dos grupos, porque mayormente trabajamos con 40 estudiantes, cada actividad cada mes. Ahora estamos haciendo con 80 estudiantes, los cuales tienen que dar charlas con sus rotafolios respectivos y con sus trípticos, regalando a las personas que van a entrevistar. Cada estudiante tiene que hacer 10 charlas educativas. La verdad es que me parece una parte muy importante, porque así como nosotros como médicos, como los pacientes, es importante que conozcamos la ley, y esta ley que nos habla no solo de deberes que tenemos que cumplir, tanto médicos como pacientes, sino también los derechos que tenemos. Es algo que tenemos que compartir, porque somos nosotros los que estamos estudiando, los que nos informamos, los que tenemos conocimiento, y es nuestro deber como tal informar a la población al respecto. La carrera de nutrición tuvo a bien presentar un atlas muy interesante que indudablemente ayudará a comprender mejor lo importante que es una nutrición equilibrada. Fue un acto muy simpático el de la entrega de este atlas. Veamos la nota. El Atlas Boliviano de Alimentos es un recurso desarrollado para fortalecer la enseñanza, la práctica clínica y la investigación en nutrición en el país. Se trata de una herramienta digital innovadora que facilita la estimación de porciones de alimentos mediante un atlas fotográfico de medidas caseras, contribuyendo a una evaluación dietética más precisa.
Este valioso instrumento fue presentado por la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés y fue elaborado por el universitario Miguel Ángel Quispe Vilca y presentado el martes 14 de julio al mediodía en el auditorio de la carrera con la presencia de autoridades facultativas de la carrera, docentes y estudiantes. Va a ser muy aplicado para nuestra profesión, los profesionales nutricionistas. De hecho, que va a ayudar bastante a que podamos realizar muchos trabajos. Y es así que nosotros como carrera de nutrición y dietética en la UNSA vamos a promover todos estos nuevos usos de tecnología, como también está avanzando en el medio. Es un atlas impreso con alimentos y unidades de medida casera por cada alimento. Los alimentos con el peso neto y con la composición nutricional, que es la parte que él ahora ha digitalizado y ha llevado a la aplicación para tenerla básicamente en el celular y poder trabajar directamente del celular. Considero que la tecnología, como acabamos de ver, no solamente es un instrumento que nos permite aprender. Hoy por hoy estamos viendo que es un instrumento que nos permite aprender, enseñar, y su aplicación en nuestra área nos ayuda a preservar la salud de cada uno de nosotros. No digamos para nuestra sociedad, porque la sociedad también somos nosotros. Este innovador método va a permitir que nos tengamos en el celular y sea una aplicación fácilmente manejable por cada uno de nosotros. Creo que también es importante informarles que la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina cuenta ahora con un director titular. Fue el doctor Frank Chacón Bozo, quien se hizo acreedor de la titularidad de esta dirección después de un interesante concurso de méritos y exposición de planes de trabajo que que se dio en la Facultad de Medicina. Felicidades para el doctor Chacón, que tenga muchísimo éxito en esta su gestión y que definitivamente mantenga y supere los niveles que ha alcanzado nuestro posgrado. Queda posesionado en el cargo como director de nuestra unidad de posgrado. De esa manera, el doctor Frank Chacón Bozo asumió la dirección del posgrado de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UNSA tras un proceso de selección iniciado el 9 de abril con la aprobación del Honorable Consejo Facultativo. Luego de que la comisión evaluara los méritos y planes de trabajo de los postulantes, fue declarado ganador y designado formalmente mediante resolución. El acto de posesión se cumplió el lunes 13 de julio de 2026, cerca del mediodía, en los ambientes de dicha repartición académica. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, docentes y personal administrativo de la facultad. Creo que son 3 o 4 líneas fuerza que voy a tratar de cumplir en esta gestión. La primera, nuestra infraestructura. Felizmente tenemos el compromiso con el señor decano. Ojalá como una institución emprendedora pueda lograr por lo menos el 50% de lo que aspiramos. Lo segundo, vamos a tratar de internalizar nuestros programas. Aunque yo sigo pensando que tenemos una calidad docente de primer nivel, pero aún así vale la pena un poco mirar qué se está haciendo en los países vecinos para mejorar nuestros programas. Lo tercero, que creo que también es importante, vamos a hacer que nuestros programas se modernicen en cuanto a la aplicación de la digitalización. Que vuelva, y siga siendo, pero vuelva, me refería a tener las condiciones adecuadas nuestro posgrado para poder ser esa alma mater de todos nuestros profesionales que acuden para tener esa formación integral y con los medios adecuados. Amigos, ahora permítanme unos segundos, ya retorno. Estaremos compartiendo con nuestro invitado de hoy. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio
espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión Matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Nelson Ramírez Rodríguez. Él, lo dijimos, es profesor titular de nuestra facultad, es especialista en pediatría y tiene una subespecialidad en gastroenterología pediátrica y nutrición. De hecho, hoy está cumpliendo una función muy importante, la voy a referir cuando él me permita, que indudablemente muestra su experticia y capacidad. Le pedimos hablar de algo que la gente no habla frecuentemente. ¿Cómo es que los cambios del clima, las estaciones que en todo país ocurren, son capaces de influir positivo o negativamente sobre la salud y el funcionamiento gastrointestinal, especialmente en los niños? De tal manera que este tema tan interesante, tratar de entenderlo gracias a la amabilidad de nuestro invitado. Pero antes, permítanme saludarle y presentarles a nuestro invitado. Nelson, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor, y muchas gracias por su invitación. Hemos estado sufriendo, a más de las estaciones tan marcadas que suelen darse en otros países y en el nuestro, otra serie de vicisitudes que llevaron al estrés, como fueron los bloqueos, etc. Pero circunscribiéndonos a lo nuestro, permítame decir como introducción simplemente. Definitivamente, la salud gastrointestinal es el producto del contenido que tiene este aparato tan importante de nuestra economía, y me refiero fundamentalmente a la microbiota que hay allí y cómo es que ésta puede afectarse o no con la influencia del medio externo, tipo de alimentación, el agua que puede uno consumir, etcétera, etcétera. Y claro está, ya lo dijimos en algún momento, cuando esto se altera severamente, se genera una disfunción en un eje que ya también lo conocen, el eje intestino-cerebro, que hace que el organismo reaccione de forma muy distintas y a veces bastante negativas, generando muchos procesos patológicos, enfermedades que afectan al ser humano. Y los niños son a lo mejor de la población más vulnerable que existe en cualquier país. Nelson, dicho esto, ¿cómo podemos conceptualizar que los cambios del clima puedan afectar a la salud del aparato gastrointestinal? Bien, doctor, como todo ser humano, el niño está sometido a una dependencia del medio ambiente. El medio ambiente no solamente es el entorno del hogar, la alimentación, el estudio, el contacto con enfermos o personal sano, pero sobre todo el medio ambiente, y en este caso los cambios de clima, someten a la estructura del niño en crecimiento a un estrés que, cuando está desequilibrado, puede afectar en su salud. El tubo digestivo es uno de los segmentos de nuestro aparato digestivo en general, y dentro de la economía compleja de lo que es la salud del niño, es el más afectado porque nosotros estamos expuestos, y especialmente los niños, decía que se exponen
dependiendo del tipo de alimentación y el tipo de hidratación que va a tener, y esto está relacionado con el cambio de la temperatura principalmente. Estamos viviendo momentos críticos, especialmente este año, donde tenemos el fenómeno del niño y la niña, y vamos a tener, o ya estamos entrando a un super niño, como se dice, ¿no? Los expertos así lo hablan. Y ya lo sentimos en este tiempo de invierno, las enfermedades han recrudecido por las bajas temperaturas, y el tubo digestivo también es proclive a tener cambios negativos con estas temperaturas. Vamos a hablar primero del frío. Y Bolivia, no solamente al ser altiplánico, ha sufrido embates de frío, sino también en áreas tropicales, en el oriente y en el sur del país, donde han habido temperaturas, y todavía hay temperaturas muy bajas, que promueven a un cambio en la estructura de la respuesta inmune del niño, por este cambio brusco hacia una temperatura baja, y que inclusive promueve el crecimiento de una microbiota de frío, como se denomina actualmente. Es una microbiota interesante que cambia con la temperatura. Antes pensábamos que solamente la nutrición cambiaba la microbiota, pero si no, actualmente también se ha visto que el clima es el que promueve este tipo de cambios. Y como sabemos, la microbiota no solamente son bacterias, son virus, son parásitos, son hongos y arqueas, y que todos estos se van a modificar en este cambio brusco hacia un clima bajo, frío. Correcto. Y qué bueno que lo señalaste. Para la gente, amigos, para recordarles nada más, la microbiota es esa cantidad de microorganismos buenos, diríamos, que ayudan obviamente a la mejor función de todos los sistemas en nuestro organismo, que están la mayoría ubicados en el tubo gastrointestinal, en el intestino en concreto, y que, como dice muy bien el doctor Ramírez, están bacterias, están hongos, están virus, están arqueas, están muchos tipos de microorganismos que, si tienen un buen equilibrio, van a mantener una buena salud. Pero estos, lo dijo, se alteran y son capaces de provocar seguramente enfermedades. Pero el cambio climático que afecta a esta microbiota no solo lo hace porque hay frío o porque hay calor, que es importante, sino que en conjunto esto también predispone, por ejemplo, a la seguridad alimenticia o alimentaria, al agua que consumimos y al acceso, a la contaminación que hay de todo lo que nos rodea, y entre ellos también los alimentos, y la calidad de estos que se altera. Esto es sumamente importante, que creo que podría explicar mejor lo que acaba de señalar. Así es, doctor. Como el niño cambia su estructura dentro de su organismo a través de la microbiota y otros elementos hormonales, la respuesta al estrés por el exceso de frío y el cambio inmunológico, hace que sea más proclive a contraer infecciones. En este caso, por ejemplo, esta es una época alta. Si bien las infecciones respiratorias son las que están siempre de moda en épocas de invierno, pero también incrementan los cuadros digestivos de tipo viral, especialmente produciendo diarrea. Correcto. Es así que el rotavirus, norovirus, apovirus, astrovirus y el adenovirus principalmente son virus que aprovechan este desbalance inmunológico, y el niño más fácilmente va a enfermar. Ahora, por un lado, es el niño que está más vulnerable. Y por otro lado, el frío que promueve la difusión de estos virus. Pero usted lo dijo, la contaminación es importante, porque cuando tenemos épocas de lluvia extrema, que en algunos territorios del país llevan inclusive a las inundaciones, estas bacterias, virus, van a producir una expansión más fácil, y la epidemiología va a cambiar, haciendo que haya mayor número de enfermos con este tipo de microorganismos.
Los resfríos lo explicaste perfectamente, por el tema inmunológico. El tema inmunológico es vital cuando la microbiota está sana, porque protege precisamente de la afección que pueda sentir el organismo por la presencia de extraños en este lugar, ¿no es cierto? Evita que tengamos alergia a todo, pero el desbalance condiciona lo contrario, ¿verdad? Claro, una de las funciones importantes de la microbiota, vamos a definir como microbiota equilibrada más que microbiota saludable. Es discutible todavía el término de microbiota saludable porque cada uno de nosotros tiene una microbiota diferente. Y sí se dice que es lo más aceptable ser saludable una microbiota que sea resiliente. Eso significa que se reponga fácilmente, que se cure, entre comillas, y vuelva a ser equilibrada como estaba antes del proceso de infección. Estos procesos de cambios climáticos y exposición a gérmenes producen disbiosis. Y esta disbiosis va a producir una disminución en la inmunidad, disminución en la barrera de la mucosa intestinal, que es parte fundamental de nuestras defensas, y también a la alteración de tolerancia a ciertos alimentos. Inclusive no solamente todos infecciosos, sino también se van a modificar la tolerancia a esos alimentos, de ahí que surgen problemas como alérgicos, por ejemplo. De acuerdo, absolutamente. Estamos hablando del tubo gastrointestinal o del aparato gastrointestinal, mejor dicho, y efectivamente algo colateralmente señalaste muy bien: la absorción de nutrientes, la absorción de ciertas proteínas se deben a la microbiota. Una microbiota sana, le llamaremos saludable, discutible, pero digamos normal, va a ayudar a aquello, y una que no es normal va a alterar esto, y es vital, también lo dijiste, porque el niño está creciendo, ¿no? Así es, la absorción de nutrientes es, por un lado, lo importante para el crecimiento de nuestros niños, tener una indemnidad de una vellosidad y microvellosidades completas, que son la parte que absorbe los nutrientes. Y cuando existe disbiosis y este tipo de estrés por cambios climáticos, hace que las células que normalmente tienen unas funciones normales se separen y permitan que la mucosa sea más permeable para macromoléculas. A eso se denomina un intestino permeable. Y ese intestino permeable hace que ingresen macromoléculas que van a producir daño a la salud del niño. Ahora, circunscribamos más esta conversación al tema de la diarrea. Si la microbiota está sana, pues va a haber un buen equilibrio. Pero, ¿cuándo se altera en los niños? Fundamentalmente está y termina siendo, por ejemplo, un proceso diarreico. Y hay además factores que van a condicionar o predisponer a que esto ocurra más en cierta población que en otra, ¿no? Por ejemplo, desnutridos están en peores posibilidades de responder a la agresión que un chico bien nutrido. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a diferenciar. El niño nutrido o eutrófico, como lo denominamos los médicos, es aquel niño que se defiende bien, que tiene una alimentación saludable. Comencemos con la alimentación, y en un lactante, que mejor que la leche materna o leche humana. Un niño que recibe una alimentación variada también es importante. Evitar, principalmente en esta época de vacaciones, es una recomendación a la familia en general, que eviten el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? La comida chatarra, que condiciona a disbiosis, excesos de ciertos alimentos. Si bien las carnes son saludables, pero no hay que exagerar en el consumo de carne, sino el punto necesario nada más para mantener un aporte proteico óptimo y que mantenga el crecimiento. Eso va a equilibrar que la microbiota no se altere. El exceso de carne, que tiene carnitina, y el exceso de huevo, que tiene ornitina, no siempre son favorables para una microbiota saludable. Correcto.
pero además el consumo de alimentos que estén contaminados son en estos niñitos susceptibles capaces de provocar realmente una disbiosis y una alteración y un cuadro a lo mejor diarreico, etcétera, que puede afectar severamente la salud, dependiendo especialmente de la edad de los niños, ¿verdad? Claro, alimentos contaminados obviamente van a producir infecciones, ¿no? Pero eso está relacionado, hablábamos hace un instante sobre el cambio climático cuando está a favor de un clima húmedo, mojado. Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo? Hasta el día de hoy tenemos más o menos 3 focos de incendios grandes en el país, en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Y me quería referir un tanto a eso porque ya se ha demostrado que los cambios climáticos de tipo incendio, con la humareda que produce, genera un tipo de toxicidad en el humo que van a contaminar el agua y van a contaminar los alimentos. Y además el niño va a aspirar ese tipo de humo tóxico, haciendo una especie de acidosis, incrementando la acidosis, aumenta un grado de hipoxemia. Y también se ha visto que inclusive no solamente altera la parte digestiva, sino el sensorio en general a través del mecanismo del tubo digestivo, a través del eje cerebro-intestinal, cerebro o intestino-pulmón también. Y que sucede que estos niños, por ejemplo, hay estudios que cuando hay incendios, por el estrés de la familia, estrés de toda la comunidad, se altera el sueño, que es otro punto importante que aunque uno no piense, afecta también al tubo digestivo. Gracias, Nelson. Yo creo que la idea está muy clarísima. Hemos de seguir hablando del tema, pero ahora permítanme ir a un pequeño corte y estamos retornando enseguida. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el 3er lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Hemos de seguir conversando con nuestro invitado y tengo una pregunta para él. Nelson, muy bien señalaste el aumento del CO2, del anhídrido carbónico, por efecto de los incendios. Se ha demostrado que alteran la calidad también de los alimentos. Por ejemplo, un reporte, pero bien demostrado, comprobado, es que disminuyen micronutrientes, el zinc, el hierro, increíblemente, e inclusive se alteran o disminuyen las proteínas de estos alimentos. ¿Esto es así? Sí, el humo generado por la quema de estos bosques, de estas praderas, genera un tipo de contaminación que viaja no solamente en el área donde está ocurriendo el incendio, sino los vientos llevan a otros lugares
a otros ecosistemas donde van a contaminar y van a producir un efecto tóxico negativo, no solamente por el consumo de la misma agua, sino de los elementos vivos que viven dentro del agua, en este caso los peces, que van a surgir como parte nutriente de nuestra población. Entonces ya podemos tener el riesgo de contaminación, de consumir alimentos contaminados, y eso es importante. Por ejemplo, en Tarija sabemos que tiene un tipo de peces muy conocidos, los sábalos, por ejemplo, y que esos hay que investigarlos porque después de estos grandes incendios es posible que puedan haberse contaminado. Ahora, la biodisponibilidad de ciertos nutrientes también cambia por este tipo de cambios climáticos. El humo, la sequía, las inundaciones hacen que se modifique la estructura de los alimentos, especialmente los vegetales, y también el acceso a las proteínas. Como decía, alimentos contaminados, animales contaminados pueden producir un riesgo de poca accesibilidad primero y luego una biodisponibilidad baja. Eso va a hacer que hayan carencias posteriores de hierro o de zinc, ¿no? El zinc es sumamente importante para la inmunidad de nuestro cuerpo. Se dice que el uso de micronutrientes de apoyo son muy importantes. En algún momento hablamos, por ejemplo, de programas de apoyo, como las chispitas nutricionales, otras que tienen algunos oligoelementos, etcétera. Pero también se habla mucho de los probióticos. Estos son importantes en nuestra nutrición, teniendo en cuenta la vida que estamos llevando. De manera general, los bióticos, que agrupan a los prebióticos, probióticos, simbióticos, posbióticos, en este momento ya tienen evidencia suficiente de su importancia en el restablecimiento de un intestino alterado, la disbiosis. El consumo normal, natural de elementos fermentados es importante, y estos pueden entrar en una categoría probiótica, que significa que probiótico significa promover la vida, pero tiene una definición interesante por la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos, la ISAP, que dice que tiene que tener evidencia científica primero y además estar identificada una cepa que tenga evidencia que sí es beneficiosa. Bajo ese concepto, el uso de probióticos que vienen por la empresa farmacéutica sí han demostrado que tienen esas características. Pero eso no quiere decir que el consumo de alimentos fermentados, como el yogur, por ejemplo, ahora se consume kéfir, y otros alimentos fermentados como el chucrut. El chucrut, sí. Que es importante, la kombucha, el kimchi. Tenemos nosotros acceso a comida coreana y la gente ya está acostumbrando a cocinar el kimchi. Entonces son fermentados que van a favorecer como prebióticos el crecimiento de bacterias saludables. Eso es importante. Pero como un probiótico así... Es decir, son microorganismos también que están incorporados y que son muy saludables y que ayudan a reponer, como bien dijiste, la microbiota que se hubiese alterado, ¿no? Esto es importante, creo. Exacto. Como decía, el término de microbiota saludable se refiere a dos elementos importantes. Uno, como ya lo dije, la resiliencia. La resiliencia significa que nuestra microbiota se debe regenerar, en otras palabras. Y por otro lado, la diversidad y riqueza, junto con la abundancia de las bacterias que vayan a estar en nuestro cuerpo. Por eso que no hay una definición concreta. Alguien siempre me pregunta, ¿cuál es la microbiota normal? ¿Cómo está compuesta? Y la respuesta siempre va a ser, es la que mantenga en equilibrio y en bienestar a ese individuo. A eso nos tenemos que ver. Tenemos diferentes estratos, nosotros estratos geográficos y demográficos también, ¿no? Tenemos 36 etnias que cada una seguramente tiene una microbiota diferente, y dentro de cada etnia debe haber multiplicidad de microbiotas que también están equilibradas y que en teoría son saludables.
Pero para el general del pueblo, de la comunidad, es una microbiota saludable aquella que nos mantiene en un estado saludable en general. O sea, nuestro cuerpo tiene que estar saludable. Asumimos que tenemos una microbiota saludable bajo una nutrición adecuada. Ahora, el consumo de agua inocua, agua limpia, libre de contaminantes es importante. El consumo de nutrientes libres de tóxicos también es importante. La calidad de los alimentos son importantes y cómo vamos a mezclar estos alimentos también es importante. Entonces muchas veces hablamos, ya en alguna otra ocasión hemos hablado con usted, doctor, sobre la accesibilidad a los alimentos, ¿no? Y en este momento estos cambios climáticos, además de poderse contaminar o no, vamos a tener también problemas de acceso a los alimentos si continuamos con estos fenómenos como el niño o la niña. 50% de la población boliviana es anémica. Entonces el hierro en distintas formas consumida o la tabletita por último son importantes. Y otra vez volvemos a reiterar el que los niñitos vayan a sus controles regularmente de niño sano, donde van a pesarlos, medir, valorar otros aspectos y darles estos elementos de apoyo. Creo que son muy importantes. Tú eres pediatra, has estado trabajando en el área, tienes muchísima experiencia y creo que el primer nivel de atención termina siendo vital para luego hacer la derivación y el manejo correspondiente, ¿no? Sí, doctor. En relación a la anemia, 3 puntos importantes. Primero debemos considerar si la anemia es una falta de aporte de hierro, es una nutrición, una dieta pobre en hierro. El segundo es un exceso de consumo de hierro, especialmente cuando hay parásitos, ¿no? Es importante, o alguna enfermedad intercurrente que esté quemando el hierro. Y el tercero es una biodisponibilidad mala del hierro. Es importante nomás recomendar a la familia que hay ciertos elementos de la dieta, como el té, por ejemplo, que por su concentración de taninos inhibe la absorción del hierro. Entonces eso es importante. A veces hay la cultura del té y nosotros excedemos en darles té a los niños, ellos no deberían consumirlo. Es más, les decimos no café, por lo menos a una cierta edad. Exacto. Y solo es té. Sí. Ni siquiera es leche. Claro. Y el té inhibe la absorción del hierro, ¿no? Entonces también es importante. Y favorecer la biodisponibilidad y la absorción del hierro a través de consumos, a través de un cítrico, por ejemplo, que favorece la absorción del mismo. Entonces, esos elementos son importantes que a nivel primario debemos enseñar a la población. Si vamos a tener acceso a estudios para determinar si tiene o no tiene parásitos el niño, hay que erradicarlos. Ojo, no estoy indicando que la desparasitación masiva es lo indicado. Ya se ha visto que no está bien, porque también los antiparasitarios producen disbiosis. Exacto. De manera innecesaria. Un antiparasitario puede modificar la microbiota hasta 6 meses después de haber sido dado de manera innecesaria. Cuando es necesario, sí hay que emplear. Correcto. Al igual que el uso de antibióticos, ¿no es cierto? Así es. Solemos usar antibióticos por todo. Hay un resfrío común, era antibiótico. Antes le decían conbiótico, siempre recuerdo, más bien ya no hay esa asociación que había, pero le siguen echando nomás al libre albedrío el uso de antibióticos, y hay que decir que si no están indicados correctamente se va a provocar disbiosis. Y también es otra causa de diarrea, ¿no? Exacto. La diarrea por disbiosis o también la diarrea asociada a antibióticos es muy frecuente en nuestro medio. Y a propósito, lo dijiste al principio, pero me permito recordarle a nuestra distinguida teleaudiencia, 70, 80 o más % de las diarreas en niñitos está provocado por virus. Así es. Que no requieren antibióticos. Como ya lo dije, son varios virus, y en especial en esta época de invierno están el rotavirus, el norovirus y el adenovirus, que son más prevalentes en nuestro medio.
Generalmente son esos cuadros diarreicos con diarrea acuosa, sin sangre, y que tienen vómitos, mucho vómito. Entonces ahí podemos ya sospechar, los papás pueden sospechar que puede tratarse de un cuadro viral. Hay que acudir al pediatra porque sí tiene que tener su evaluación correspondiente, y alguna vez de todos esos, como un 20% que usted lo dijo, van a requerir antimicrobianos porque se van a haber identificado bacterias. Pero en esta época son más frecuentes los virus. Sin lugar a dudas. Vale la pena que los papás sepan, porque si los niños están muy chicos, imagínense 10 accesos de diarrea. En un día están liquidados esos pobres niños por la gran deshidratación que ocurre, ¿no es cierto? Además, habrá que decirles, Nelson, que no solo se pierde agua, se pierden otros elementos que le llamamos electrolitos, que son, junto con la pérdida del agua, los causantes del desastre, ¿no? Así es, todavía la mejor arma para el tratamiento y evitar la deshidratación en nuestro medio y en el mundo es el uso de sales de rehidratación oral. Un invento que desde el año 1970 y algo ha revolucionado la terapia de rehidratación y sigue estando vigente. Ahora se han sumado otros elementos adyuvantes como el zinc, por ejemplo, en niños mayores de 6 meses, que se da a 20 miligramos por dosis. Y a niños menores de 6 meses, si bien no hay evidencia suficiente que sirve, se recomiendan a 10 miligramos. Pero es un elemento que sí se debe utilizar. Felizmente nuestros servicios de salud pública y en general los proveen, y por eso que les decía, hay que acudir al pediatra. Creo que eso es vital. Este es el mensaje más importante, Nelson. Hay diarreas intensas sin fiebre, hay otras con mucha fiebre, hay diarreas con heces muy olorosas o de mal olor, otras con muy poco olor. Solo el pediatra las puede catalogar, médico en general, si se deben a problemas a lo mejor virales, a lo mejor bacterianos, a lo mejor alimenticios por intolerancia, etcétera, etcétera. Y cada una tiene su tratamiento. Y esto reitero porque recuerdo que en el pasado nuestras abuelas decían, si estás con diarrea, algo te ha hecho mal, sí, no comas, ¿no? Y hay un castigo al estómago, y servía en general, pero no sirve en todo, pues. Una infecciosa no va a resolver para nada el ayuno, ¿no? Inclusive, a lo mejor por otra causa tampoco. Hay contadas causas en las que sí es efectiva, ¿verdad? Sí, la nutrición sigue siendo importante. Mantener la nutrición durante un proceso diarreico es importante. No se debe llevar a la moda de quitar la lactosa sin indicación adecuada. La lactosa que tiene la leche tiene efectos benéficos, no solamente al aportar calorías, sino en ayuda a la absorción del calcio, al transporte del calcio, y además termina en la formación de algunas grasas con los galactolípidos que hacen parte de la estructura cerebral. Entonces no deberíamos quitarle de manera arbitraria. Cuando sí el médico diagnostica intolerancia a la lactosa, podemos cambiar la dieta con una dieta sin lactosa. Pero generalmente el niño que recibe lactancia materna, aunque tenga un grado de intolerancia a la lactosa, es bajo y es tolerable. Y es mejor no suspender de inicio. Correcto. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanos unos segundos y estamos de retorno. Continúa con TVU.
La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Slim UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Slim UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Amigos, le hemos de pedir a nuestro invitado que pueda darnos algunas conclusiones de esta tan interesante conversación que sostuvimos hoy. Nelson, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Primero, que el cambio climático es un efecto positivo, o sea, es un efecto real, no es un invento de nadie, estamos viviéndolo, y que el cambio climático de manera general está afectando la salud de la población en general y en específico de nuestros niños. Al hablar de la salud de nuestros niños, el tubo digestivo es uno de los segmentos de nuestra economía del cuerpo humano que más sufre debido a que nosotros vamos a darles a los niños alimentación posiblemente contaminada por los cambios climáticos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Asegurar que el alimento que va a llevarse a la boca al niño debe ser inocua, debe ser segura. Evitar las aguas contaminadas, evitar productos animales contaminados y vegetales contaminados. Segundo, el frío se combate con un buen abrigo y evitar ese estrés del frío en épocas de invierno como ahora lo estamos viviendo, o al contrario, en lugares donde tienen demasiado calor, no solamente por la temperatura ambiente como es el oriente, sino que además por el calor de los incendios que hemos mencionado, también es importante, al niño hay que hidratarle. Eso nos hemos olvidado, y no se olviden darle mucho líquido a los niños, especialmente que están en estas áreas, y que también asegurar un sueño reparador y confortable para que sigan produciendo hormonas como la melatonina, que también está relacionada con la inmunidad. Eso es importante. Salud se debe a alimentación, temperatura cubierta o descubierta y sueño. Correcto. Creo que es redundar, pero los alimentos que consumimos al menos los lavaremos bien, ¿verdad? No necesariamente con un antiséptico. Las mamás suelen usar un poco de limón, a veces vinagre, que está perfecto. La idea es descontaminar lo más posible el alimento. A lo mejor hay que pelar algunos otros que pueden estar muy en contacto con la tierra, etcétera. Cosas que saben las mamás y que vale la pena practicar en este tiempo. El lavarse las manos antes de consumir un alimento ya no tiene que ser una novedad, debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Es como cuando ya lo dijimos, ¿no? Pasa el baño, sale lo primero, lavarse las manos. De la gripe hemos hablado tanto, de la influenza, del COVID, que ya no vamos a redundar en absoluto. Dos recomendaciones para la gente antes de irnos, Nelson, referidas fundamentalmente a cómo nos podemos cuidar un poquito de todo esto que contamina el medio y de lo que consumimos cada día y que no sabemos que pueda estar bastante contaminado. Bien, doctor, las dos recomendaciones más importantes: mantener la higiene y tener una nutrición adecuada, que no necesariamente tiene que ser cara, sino bien distribuida, o sea, que tenga la conservación adecuada y sobre todo la distribución. No exagerar con la proteína, no exagerar con el hidrato de carbono, ni con grasas, ni fibra, sino tener un equilibrio adecuado para tener una salud adecuada.
tiene que ver siempre con el peso de los niños que están en crecimiento y de los adultos. Un niño no puede consumir, no lo requiere un plato del tamaño de un hombre de 80 kilos, ¿verdad? Así es, el exceso en especial de alimentos ultraprocesados. Ustedes ven que una hamburguesa está diseñada para un adulto, tiene más de 1000 calorías y esto tenemos que evitar. La medida de la ración del niño tiene que ser acorde a su peso y a su edad. Muchas gracias. Amigos, esto ha sido muy interesante y creo que debemos agradecer a nuestro invitado por su enorme contribución a conocer estas cosas que pocas veces hablamos ni cotidianamente, menos por este medio. Nelson, muchísimas gracias. A usted, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, en esta nota ustedes comprenderán cómo es el tema de la anemia en el mundo. Prácticamente 25% de la población carece de hierro y tiene como consecuencia la anemia. Nosotros dijimos 50%. Hoy la ciencia está trabajando para que mediante la posibilidad de administrar ciertas llamadas gominolas a la población pueda no solamente aportarse la cantidad de hierro requerida, sino otros oligoelementos como vitaminas, etc. Veamos esta interesante nota. Gominolas impresas en 3D enriquecidas con vitaminas y minerales. Es el último resultado de este equipo de la Universitat Politécnica de Valencia. Su trabajo abre una nueva vía para combatir carencias nutricionales en la población, como falta de hierro o bajos niveles de vitaminas. Una de nuestras líneas de trabajo es la impresión 3D de alimentos, ¿no? Una de las ventajas que ofrece esa tecnología, y en este caso esta impresora con 2 cabezales, es poder combinar materiales en un mismo objeto. En este caso, la idea es desarrollar una gominola que en su interior tuviera un compuesto bioactivo. Las gominolas están elaboradas con un gel de almidón y agar y están diseñadas con unos pequeños agujeros para introducir las cantidades de nutrientes según las necesidades de cada persona. Aplicando un novedoso proceso de impresión 3D, logran gominolas totalmente a la carta. Una de las ventajas de la impresión 3D es esa personalización, ¿no? Entonces podemos decir, oye, ¿qué me falta a mí? Pues me falta vitamina D, pues vamos a introducir en esa gominola la vitamina D, pero no cualquier cantidad, sino la que yo necesito. Estas gominolas están ideadas para cualquier consumidor, pero sobre todo para los más pequeños. En este caso pensamos una población diana que pudieran ser, por ejemplo, niños, y darles un alimento que ellos reconocen como pueden ser las gominolas. El trabajo del equipo de la UPV ha sido publicado en el Journal of Food Engineering. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Les agradecemos mucho por su permanente audiencia. Deseamos decirles y reiterarles que si hay algún capital importante en un territorio es la población, el capital humano. Y de ellos los niños son un sector muy vulnerable. Tenemos opción de mejorar su condición de vida. Si los niñitos crecen saludables, estudian mejor, rinden mejor en el deporte, son capaces de profesionalizarse si lo desean y de ser muy exitosos después. Está en nuestras manos aquello. Que pasen un lindo fin de semana, gocen de la familia, quieran a los chicos y a los grandes. Y nos veremos, Dios mediante, la siguiente semana. Muy buenos días.